Bien, continuando con los temas, ¿sí? Vamos ahora a empezar con el tema de sucesiones y series, ¿sí? Vamos a empezar con sucesiones. A la hora de hablar sucesiones, uno primero tendría que empezar con sucesiones numéricas o sucesiones de números complejos, ¿sí? Ver sus características, ver los criterios de convergencia para sucesiones numéricas y después saltar a las sucesiones funcionales o sucesiones de funciones. ¿Sí? Y lo mismo con las series, ¿sí? Series numéricas, ¿sí? Y después con las series funcionales o series de funciones. Directamente vamos a arrancar con las sucesiones de funciones y con las series de funciones, ¿sí? Ya que después las sucesiones y series numéricas serán casos particulares de esto y además también lo tienen en los textos. Acá sí quiero hacer una observación. Para trabajar con el tema de sucesiones, series de potencias, series de Taylor, series de Laurent, les recomiendo el texto de Spiegel de variable compleja. No así el texto de análisis matemático 3 de Benedetto Frediani Vini, que yo ya lo he mostrado en otras oportunidades, ese texto amarillo. Para este tema no conviene, no porque no se pueda leer, se puede leer. Lo que pasa que lo hace, obviamente, ¿no? Lo trabaja de esa manera como lo comenté recién, primero de manera numérica, después de manera funcional, ¿sí? Va aplicando todos los criterios, lo hace de manera muy detallada. Si alguno quiere, obviamente, darle una leída para recordar algunas cuestiones vistas en análisis 1, bueno, bienvenido sea, mucho mejor todavía, ¿sí? Lo que pasa es que se detiene en muchos detalles y demás, y a mí me interesan otras cuestiones, ¿sí? a tener en cuenta. Por eso les recomiendo más el texto de Spiegel de variable compleja, ¿sí? Que el texto de análisis matemático 3. Igual en cualquiera de los dos lo van a encontrar, pero quería hacer esta salvedad o esta observación. Todo lo que vamos a ver acá, igual que cuando vimos derivada y demás, si yo reemplazara la z por x, es exactamente lo mismo que ustedes seguramente habrán visto en análisis matemático 1, cuando tiene que ver con lo de sucesiones y series y cómo se crea y demás. Obviamente que esto siempre es una síntesis, esto lo van a complementar con la teoría, como les acabo de decir recién. ¿Sí? Empezamos con sucesiones de funciones, ¿sí? Una sucesión de funciones, fíjense cómo la vamos a escribir. Vamos a tener u sub 1 de z, u sub 2 de z, puntos suspensivos, u sub n de z, entre llaves. Una manera más compacta de escribirlo sería de esta manera, u sub n de z entre llaves. Algunos autores a esto le ponen u sub n de z y acá chiquitito, ¿sí? Le ponen para n perteneciente a los naturales. Estoy fijándome si acá puedo encontrar alguna notación acá, ¿ven? Por ejemplo, ¿ven? 1 más z sobre n con n perteneciente a los naturales, porque acá lo que me están dando es el dominio, ¿sí? El dominio de una sucesión. El dominio de una sucesión es de los naturales a los reales, ¿sí? El dominio. La n es una variable natural, que puede ser 0 o no. Bueno, en este caso obviamente 0 no puede ser, ¿sí? Pero podría, dependiendo de cómo se la defina, podría arrancar desde 0. ¿Sí? Entonces, acá vamos a tener una sucesión de funciones, como por ejemplo las que podemos tener acá, ¿ven? 1 más z, 1 más z sobre 2, 1 más z sobre 3, 1 más z sobre 4, es de la forma 1 más z sobre n con n natural. Y yo lo que quiero ver, esta sucesión de funciones, ¿a qué función converge? ¿Sí? ¿A qué función converge? Si es convergente, ¿y a qué función converge? ¿Sí? Y también lo que quiero ver es para qué zetas, porque ven que acá se involucra también la zeta, es decir, esta sucesión de funciones, ¿convergen a una cierta función u de z? Sí, bien, para todo z del plano complejo, para una parte del plano complejo, eso lo que me va a dar es lo que se llama la región de convergencia, es decir, para qué zetas esa sucesión de funciones complejas convergen a una función compleja, ¿sí? Bueno, para qué zetas, eso lo que me va a dar es la región de convergencia, es decir, los zetas donde tiene sentido de esto que estamos hablando acá. Entonces, tenemos esta sucesión de funciones, ¿sí? Escrita de manera compacta como u sub n de z entre llaves, ¿sí? Acá como dice, sucesión, esta va a ser una sucesión de funciones f a la s, ya lo he escrito en otras veces, f elevado a la s es la abreviación de la palabra funciones, sería el plural de funciones. Decíamos, es una sucesión de funciones de z, ¿sí? Definida y unívoca. Acá sí lo que se va a pedir es que obviamente que las funciones u sub n de z sean todas unívocas, ¿sí? Porque si son multívocas, ahí ya estamos en un problema, porque entonces ¿a cuál va a converger? ¿Sí? Entonces van a ser unívocas. Decíamos entonces, tenemos una sucesión de funciones,
¿sí? Definidas y unívocas en un conjunto de contenidos no complejos donde, como dije, ese conjunto D va a ser la región de convergencia. RC significa región de convergencia, es decir, ¿para qué zetas? Vuelvo con el ejemplo que tenemos acá, la sucesión 1 más z sobre n con n natural, que son todos estos términos. Bueno, ¿para qué zetas esta sucesión converge a una función? ¿Sí? Vamos a ver que en este caso esta es para todo z del plano complejo. Bueno, entonces, decíamos, presentamos la sucesión, vamos a tener que el límite cuando n tiende a infinito de u sub n de z va a ser una u de z, es decir, acá estamos hablando de la definición, ¿sí? Vamos a tener que el límite de u sub n de z cuando n tiende a infinito va a ser la función u de z, si y solo si para todo epsilon positivo se verifica que existe un n que va a depender de epsilon y de z, también positivo, tal que para todo n chica mayor que ese n grande, se verifica, fíjense, que la diferencia en valor absoluto de el término enésimo de la sucesión u sub n de z menos su límite, ¿sí? En valor absoluto se va a mantener menor que ese epsilon. En este caso lo que vamos a decir es que la sucesión u sub n de z cuando n tiende a infinito converge a su suma, converge a su límite, ¿sí? Que va a ser la función u de z. Va a ser la función u de z. Ahora vamos a ver un ejemplo de esto, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que tenemos que demostrar que el límite cuando n tiende a infinito, este sería el término enésimo, el u sub n de z, sería el término enésimo de una sucesión. Límite cuando n tiende a infinito de 1 más z sobre n es igual a 1 para todo z perteneciente a los complejos. Cosa que esto es cierto, porque cuando n tiende a infinito, esto tiende a 1. Bueno, tenemos que demostrar que esa sucesión, que es la que tenemos escrita acá, 1 más z sobre n con n natural, es decir, las funciones 1 más z, que sería u sub 1 de z, 1 más z sobre 2, que sería u sub 2 de z, 1 más z sobre 3, que sería u sub 3 de z, y así sucesivamente, cuando n tiende a infinito, esta sucesión de funciones converge a la función, en este caso, converge a la función constante u de z igual 1. Converge a la función constante u de z igual 1. Bueno, tenemos que demostrarlo a partir de la definición. Es decir, tenemos que encontrar el n que depende del epsilon y del z. Así que para todo epsilon, ¿sí? y para qué zetas, el n que depende del epsilon y del z mayor que 0, ¿sí? Vamos a tener tal que cuando el n chica sea mayor que ese n grande, esta diferencia, es decir, la diferencia entre estas dos funciones en valor absoluto se mantiene menor que un cierto valor prefijado. Eso es lo que estamos diciendo acá, ¿sí? Eso es lo que estamos diciendo acá. Tal vez que esto no se puede graficar, ¿sí? Aclaro que esto no se puede, no se puede graficar. Pero supongamos, estoy dando una idea como para poder tener una idea, si se quiere, de lo que estamos diciendo acá. Supongamos que en vez de ser la z fuera una x y estamos en el campo real. ¿Qué sería? Fíjense, sería la sucesión 1 más x sobre n. Entonces tendríamos 1 más x, que es una recta, dependiente positiva, 1 dependiente 1, 1 más 1 medio de x, otra recta dependiente 1 medio, 1 más 1 tercio de x, otra recta dependiente 1 tercio. Fíjense que gráficamente, si acá tuviéramos el eje x y acá tuviéramos el eje y, estas rectas ¿cómo son? Fíjense que todas tienen ordenada el origen en 1, ¿sí? El eje y, el eje x, imagínense que acá estuviera el 1, entonces van a ser todas rectas así. Vamos a tener primero esta, vamos a tener primero una recta así, después otra con más inclinada la pendiente, otra más inclinada, entonces vamos a empezar a tener, a ver, para que se entienda lo que estoy diciendo, ¿sí? Vamos a empezar a tener rectas cada vez que se van, entre comillas, como que se van enderezando. A medida que vamos aumentando el n, como que se van enderezando. Y en el límite, cuando n tiende a infinito, en el límite tiende a la recta constante 1. Tiende a la recta constante 1. Esa sería la interpretación geométrica si estuviéramos trabajando con funciones reales. Pero acá estamos trabajando con funciones complejas que no tienen interpretación gráfica. Simplemente estoy haciendo una comparación con el campo real como para tener una idea de lo que estaríamos haciendo. Pero ojo, porque no piensen que estas son rectas, ¿eh? No, son funciones lineales, funciones de variable compleja lineales, que
cuando n se hace cada vez más grande, esas funciones tienden a la función, en este caso, constante 1. ¿Sí? Bueno, decíamos entonces, vamos a demostrarlo usando la definición. Tenemos que el límite cuando n tiende a infinito del término enésimo de la sucesión 1 más z sobre n va a ser igual a 1, si, solo si, acá lo que estoy haciendo es plantear, ¿sí? Con los datos que tengo, plantear la definición, ¿sí? Este límite va a ser igual a 1 si, solo si, para todo epsilon positivo, se verifica que existe un n mayúscula que va a depender de epsilon y de z, positivo también, tal que para todo n chica mayor que ese n grande, se verifica que el módulo, ¿sí? Del término enésimo 1 más z sobre n menos su límite 1, ¿sí? Que es lo que dice acá, va a ser menor que epsilon, ¿sí? Ahí lo que hice fue plantear la definición del límite de esta sucesión. Entonces, partimos de acá. Tenemos módulo de 1 más z sobre n, que sería el u sub n de z, el término enésimo de la sucesión, menos su límite. Bueno, el 1 con el 1 se cancela, nos queda módulo de z sobre n. Como n es natural, acá podemos, por propiedad de módulo, ¿sí? Separar módulo en el numerador, módulo en el denominador. Y como el n es natural, ya no hace falta las barras de módulo. Entonces nos queda módulo de z sobre n, módulo de z sobre n. Y yo justamente lo que voy a querer que eso sea menor que epsilon, ¿sí? Recuerden que lo que estoy buscando, ¿quién es? Lo que estoy buscando es que para todo epsilon y para ciertos zetas, este número positivo es el que estoy buscando, el n mayúscula es el que estoy buscando. Entonces tenemos módulo de z sobre n menor que epsilon. De acá, ¿qué hacemos? De acá despejamos n, ¿sí? Lo que hacemos acá es transponer. Entonces si acá, fíjense, transponemos, el n viene a parar acá y el epsilon viene a parar acá, ¿qué nos queda? Nos queda que n es mayor que módulo de z sobre epsilon, y esto, módulo de z sobre epsilon, va a ser nuestra n mayúscula. Va a ser esa función n, ese número n que depende de epsilon y de z. ¿Ven? El n chica va a ser mayor que el n grande, donde el n grande para este caso va a ser módulo de z sobre epsilon, ¿sí? Como ven, es para todo epsilon positivo, como dice la definición. Para todo epsilon positivo voy a tener un n mayúscula, ¿sí? Y independientemente de lo que valga z. Independientemente de lo que valga z, porque como z está en el numerador, ¿sí? Z puede tomar cualquier valor, sacando el 0, ¿sí? Podría ser 0, pero digo, sacando el 0, puede tomar cualquier valor. Si z me hubiera quedado en el denominador, ahí sí, entonces sería para todo z menos para z igual 0, por ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjense que esta fórmula es válida para cualquier z, no hay ninguna restricción, eso es válida para cualquier z, ¿sí? Y para epsilon positivos. Esto lo recalco, ¿por qué? Porque después vamos a ver convergencia, convergencia absoluta, convergencia uniforme, y en el concepto de convergencia uniforme, ¿sí? En la definición de convergencia uniforme, vamos a tener que tanto una sucesión como una serie se dice que va a converger uniformemente cuando este n mayúscula solamente depende de epsilon, ya no depende de z. Es decir que independientemente de lo que valga z, solamente va a depender de epsilon. ¿Qué sería este caso? Independientemente de lo que valga z, fíjense que va a depender del epsilon, nada más. Bueno, entonces hemos encontrado un n minúscula mayor que este n mayúscula que adopta esta forma, módulo de z sobre epsilon. Efectivamente hemos demostrado que el límite del término enésimo de esta sucesión, ¿sí? Efectivamente es 1. Y bueno, y acá simplemente lo que hicimos fue nombrar, darle valores a la n, nombrar algunos términos de la sucesión y ver que efectivamente converge a 1. Esa sería la idea de una sucesión funcional o sucesión de funciones complejas, ¿sí? Que van a converger a otra función compleja, obviamente. Bien, la diferencia que tienen con las sucesiones numéricas, que en vez de ser funciones serían números que van convergiendo, ¿sí? Van a converger a un cierto número. Acá, por ejemplo, si yo lo hiciera, por ejemplo, para z igual i, ¿sí? La sucesión numérica, digo ahora, sería 1 más i sobre n. 1 más i, 1 más un medio de i, 1 más un tercio de i, 1 más un cuarto de i. Esa sucesión numérica converge, ¿sí? Al número 1, por ejemplo. ¿Sí? Converge a la constante 1. Eso sería una sucesión numérica, es decir, para un z en particular. Acá lo estamos haciendo en forma general para, en este caso, todos los zetas, porque esta sucesión es convergente para todos los zetas del plano complejo.
Bien, ¿qué teoremas o qué propiedades vamos a tener? Bueno, ustedes también ya las conocen como... fíjense que la convergencia de una sucesión se define a partir de un límite, obviamente que entonces también vamos a tener las propiedades que uno ya conoce de límites, ¿sí? Estas propiedades también se dan tanto para sucesiones numéricas como en este caso están puestas para sucesiones funcionales o de funciones, ¿sí? Esto es un teorema. ¿Qué es lo que dice este teorema? Que si el límite cuando n tiende a infinito del término enésimo u sub n de z lo llamamos u de z, y el límite cuando n tiende a infinito de otra sucesión b sub n de z lo llamamos b de z, ¿sí? Esta es una sucesión u sub n que converge a u de z, y esta es otra sucesión b sub n que converge a una b de z. Entonces, ¿qué vamos a tener? Simplemente este teorema lo que dicen que el límite cuando n tiende a infinito de una suma o resta de dos sucesiones va a ser igual a la suma o resta de los límites de cada una. Es decir, que una suma o resta de dos sucesiones, ¿sí? de funciones, si esta converge a u y esta converge a b, entonces la suma o resta también va a converger a la suma o resta de sus límites. Eso es lo que estamos diciendo acá con esto, ¿sí? Lo mismo va a pasar con el producto. Si el límite cuando n tiende a infinito del producto de la sucesión u sub n de z por b sub n de z, si estas dos convergen a u y a b, entonces el límite del producto va a ser igual al producto de los límites de cada una en ese caso, ¿sí? Va a ser convergente al producto, ¿sí? a donde converge cada una. Y la tercera lo que establece es para un cociente. El límite cuando n tiende a infinito del cociente entre las sucesiones u sub n de z y b sub n de z va a ser igual a u de z sobre b de z. ¿Ven? Va a ser igual al cociente de los límites siempre y cuando, obviamente, el denominador sea distinto de 0. Es decir, siempre y cuando la sucesión b sub n de z no me converja a 0, porque entonces ahí sí vamos a estar en un problema, porque es un cociente, ¿sí? Así que estas propiedades que tienen que ver con los límites de las sucesiones son los que también ya se cumplen para funciones en general, también se va a cumplir para las sucesiones en particular, ¿sí? Bien, como ven, esta sería más o menos una idea, ¿sí? Una idea así bastante amplia, ¿no? Del concepto de una sucesión de funciones y la definición propiamente dicho del límite de una sucesión. Y acá lo hemos corroborado con un ejemplo, ¿sí? Después en otros videos vamos a ver algunos criterios, no vamos a ver todo porque, como digo, esto hay mucho para hablar. Yo voy a abocarme en algunas cosas puntuales que es lo que vamos a necesitar, ¿sí? No me voy a detener tanto en esto porque después nos vamos a detener específicamente en las series de potencias y particularmente en las series de Taylor, que es lo que me interesa, ¿sí? Es decir, todo esto es previo a llegar a las series de Taylor. Que aclaro, las series de Taylor son como las que ustedes han visto en Análisis 1, ¿sí? Y es más, nosotros no vamos a trabajar, ¿se acuerdan con el término complementario o resto que aparecía en Análisis 1? ¿Sí? En variable compleja van a ver que no vamos a tener necesidad de trabajar con el término complementario o resto, ¿sí? Sino que el manejo, la forma de construirse la serie de Taylor es igual que como en Análisis 1, ¿sí? Bien. A partir del concepto de sucesión de funciones, ¿sí? A partir del concepto de una sucesión de funciones, vamos a definir las series de funciones. ¿Qué va a ser la serie de funciones? Bueno, una serie de funciones, o una serie, simplemente, una serie funcional, ¿sí? Va a ser el límite de una sucesión también. Vamos a construir una sucesión de lo que se llama sumas parciales, ¿sí? A ver. Por ejemplo, supongamos que tenemos esta nueva sucesión S sub n de z, S de suma, ¿sí? O de serie, como quieran, S sub n de z, ¿sí? Esta es una sucesión S sub n de z, que está formada por S1 de z, S2 de z, S3 de z, S sub n de z, etc., ¿sí? También acá con n natural, ¿cómo se forman cada uno de los términos de esta nueva sucesión? ¿Cómo están formados cada uno de los términos de esta nueva sucesión? Bueno, la primera suma parcial S1 de z va a ser el primer término de la sucesión U sub 1 de z. La segunda suma parcial S2 de z va a estar formada justamente por la suma de los dos primeros términos de la sucesión U sub n de z, es decir, que la S2 de z va a ser U sub 1 de z más U sub 2 de z.
La tercera suma parcial estaría formada por S sub 3 de z igual U sub 1 de z más U sub 2 de z más U sub 3 de z. Es decir, son la suma de los primeros tres términos de la sucesión U sub n. Y así puntos suspensivos. La enésima suma parcial S sub n de z va a ser la suma de los primeros n términos de la sucesión U sub n de z. U sub 1 de z más U sub 2 de z más puntos suspensivos U sub n de z, llamada, como bien dice acá, la enésima suma parcial, ¿sí? Entonces, esta nueva sucesión, ¿sí?, es una sucesión de sumas parciales. Esto es una sucesión de sumas parciales, ¿sí? Y esta sucesión de sumas parciales, por ser una sucesión, va a converger a otra función llamada s de z, que va a ser justamente la suma. Porque ven que esta está compuesta por el primer término, la que le sigue por la suma de los dos primeros, la que le sigue por la suma de los tres primeros, la enésima por la suma de los n primeros. Entonces, a medida que vamos aumentando la cantidad, cuando n tiende a infinito, justamente esa sucesión de sumas parciales, si converge, va a converger a una función s de z, que va a ser justamente la función suma. Y eso lo vamos a poder escribir como una serie, justamente, porque como cada vez le estamos agregando más términos, y como vemos que esto es una suma, esto se lo va a poder escribir a través de una serie, ¿sí? Y esa serie, si converge, va a converger justamente a esa suma, ¿sí?, a esa función suma s de z, que sería el límite de esta sucesión de sumas parciales, ¿sí? Entonces, como bien tenemos acá, la sucesión justamente s sub n de z, es decir, la sucesión de sumas parciales s sub n de z, ¿cómo se la va a simbolizar? Se la va a simbolizar de esta manera, que es lo que justamente dije recién. A medida que le vamos aumentando a la sucesión cada vez más términos, ¿sí?, y este en particular es la suma de los primeros n, y si n aumenta, ¿sí?, entonces a esa sucesión, ¿cómo se la va a simbolizar? Se la va a simbolizar así, como U sub 1 de z más U sub 2 de z más puntos suspensivos, U sub n de z más puntos suspensivos, y de una manera más compacta, introduciendo el símbolo de sumatoria, ¿sí?, como sumatoria de n igual 1 a infinito de U sub n de z, llamada serie infinita, porque esto va a ser una serie infinita, ¿sí? ¿Y qué vamos a decir o qué vamos a tener? Vamos a tener que esta serie, esa serie infinita, ¿sí?, se va a llamar convergente. Esa serie infinita se va a llamar convergente si y solo si existe el límite cuando n tiende a infinito de la enésima suma parcial, que era lo que decíamos recién, ¿sí? Cuando n tiende a infinito, cuando hagamos el límite de esta sucesión de sumas parciales, y cuando n tiende a infinito, justamente, si existe el límite cuando n tiende a infinito de la enésima suma parcial, ¿sí?, ese límite va a ser el s de z, es decir, va a converger a s de z, pero que esto converge a s de z significa que esta suma infinita de los u sub n converge justamente, esto que tenemos acá, converge justamente a esa nueva función llamada s de z, que sería la función suma, ¿sí? Siempre y cuando, como digo, siempre y cuando exista ese límite. Por eso digo que esta serie infinita es convergente si existe este límite, obviamente. Primera observación, observación 1. ¿Sí? Fíjense que una condición necesaria para que exista esta serie infinita, es que, como bien dice, es que esta serie, ¿sí?, para que converja, es que el límite cuando n tiende a infinito de los u sub n de z sea 0. Es decir, que para que esta serie infinita converja, una condición necesaria para que esta converja, fíjense que el límite cuando n tiende a infinito del término enésimo de u sub n de z tiene que ser 0. Es decir, que yo vaya sumando cada vez cosas más chiquitas. Para que esta serie, ¿sí?, converja a esa suma, yo acá tengo que ir sumando cada vez cosas más chiquitas. Fíjense que es una condición, dice condición necesaria, pero no suficiente. Con eso solo no alcanza. De hecho, hay ejemplos, ¿sí?, donde yo voy sumando cada vez cosas más pequeñas, ¿sí? El límite del término enésimo de u sub n de z, ¿sí?, tiende a 0, pero a pesar de todo la suma no tiende a un valor, sino que se dispara a infinito. Hay ejemplos, ¿sí? Hay ejemplos de esto.
De hecho, si lo llevamos al campo numérico y al campo real, se acuerdan de la famosa serie armónica. 1 más un medio, más un tercio, más un cuarto, más un quinto, más un sexto. ¿Sí? Fíjense que yo estoy sumando cada vez términos más pequeños. Se cumple esta condición de que el límite cuando hay una entidad infinito de 1 sobre n tiende a 0, pero a pesar de todo esa suma no converge a un determinado valor, sino que se me dispara. ¿Sí? Se me dispara al infinito. Entonces, por eso digo que esto es una condición necesaria, pero no suficiente. Bueno, ejemplos de esto lo tienen justamente en el texto de variable compleja de Spiegel, ¿sí? Ahí lo van a encontrar. Primera observación y segunda observación, la puse acá arriba porque ya no tenía más espacio. Primera observación y segunda observación. Fíjense que si una serie converge, esto significa serie converge, si una serie converge para todos zetas puntos. Acá cuando digo para todos zetas, puntos me estoy refiriendo a zetas en particular, porque no estoy trabajando con el plano complejo ampliado, sino que estoy trabajando con el plano complejo, ¿sí? Estoy diciendo para todo z perteneciente a los complejos. Estamos diciendo que si una serie converge para todo z perteneciente a ese conjunto D que habíamos dicho hoy al principio, pero ahora estamos hablando de la serie, ¿eh? Si una serie converge para todo z perteneciente a ese conjunto D, entonces a ese conjunto D, que es un subconjunto de los números complejos, se lo va a llamar región de convergencia, RC, igual que como habíamos dicho ya al principio. Se lo va a llamar región de convergencia de la serie, ¿sí? A ese conjunto D se lo va a llamar efectivamente región de convergencia. Bueno, esta sería la idea entonces, como bien sintética, pero creo que bastante intuitiva y bastante aclaratoria del concepto de una sucesión de funciones y de una serie de funciones. Es decir, la serie funcional surge a partir del límite de una sucesión de sumas parciales. En el próximo video vamos a ver un poquito más sobre las convergencias, algunos tipos de convergencia, convergencia absoluta, convergencia condicional, convergencia uniforme, algún que otro criterio, recordaremos algún que otro criterio de convergencia, principalmente usaremos el de D'Alembert, ¿sí? Que es el criterio del cociente, pero ustedes bien saben, existen otros criterios, el criterio de Cauchy, el criterio de Rabe, ¿sí? Hay otros criterios, ¿sí? El criterio de Leibniz, etc. Pero digo, solamente haremos una síntesis de eso. Aclaro que todo esto lo tienen más detallado en ambos textos, pero yo les recomiendo, como siempre digo, el de variable compleja de la serie Young, porque ahí lo van a encontrar más claro, y además porque después tienen en la parte de ejercicios resueltos, tienen ejercicios justamente resueltos con ejemplos de todo eso. Para después justamente poder derivar, para poder definir, ¿sí? Una serie dentro de las series dentro de las series de funciones, quiero decir, poder arribar a las series de potencias que tienen una estructura en particular, y dentro de las series de potencias justamente hablar de las series de Taylor, ¿sí? Que van a ser polinómicas, obviamente, que es lo que nos va a interesar. Pero bueno, eso lo veremos en el próximo video, ¿sí? Ustedes ya tienen en el práctico 3 series donde se determina, donde se les pide allá la región de convergencia y demás, pero igual lo tienen resuelto en la parte de soluciones. Lo van a encontrar las 3 series, cómo se determina la región de convergencia usando el criterio de D'Alembert en todas, ¿sí? Lo van a encontrar resuelto en la parte de soluciones, cómo se determina ese conjunto D, que es la región de convergencia. Entonces, bueno, nos vemos en el próximo video, ¿sí? Donde vamos a continuar un poco más ahondando, quise decir, el tema de series. Así ya nos vamos metiendo de lleno en series de potencias y en series de Taylor, que es lo que más nos va a interesar en este caso. Bueno, nos vemos entonces en el próximo video, y bueno, como siempre digo, esto lo complementan con la teoría. Cualquier duda que tengan me consultan, y bueno, a resolver ejercicios. Nos vemos.